Hola, buenas noches a todos y especialmente a todos los amigos y hermanos de Cultura BAT. Realmente es un gusto ser parte de ustedes y de esta invitación tan especial que me hizo un amigo, un viejo amigo y compañero de colegio. Arturo, le agradezco por esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Johnny Oporta Rodríguez, soy costarricense, pero actualmente vivo en Honduras. Junto a mi esposa estamos iniciando una iglesia en Honduras y pues ha sido una gran experiencia, ¿verdad? Estar en tierra extranjera y hacer iglesia con otra cultura y sobre todo entender el propósito de Dios a través de Jesús y cómo Él se encarnó en la cultura, ¿verdad? Al descender del cielo y estar en la tierra, definitivamente Dios, al tomar la forma de hombre, se encarnó en la cultura y lo he experimentado de una forma personal. Y por ahí quiero reflexionar con ustedes y espero que esta reflexión pueda ministrar sus vidas así como lo hizo conmigo. Eh, Quiero hablarles sobre un tema que desarrollé hace algunas semanas y se llama La mesa está servida, basándome en dos relatos bíblicos y en el de Lucas capítulo 24 verso 28 31 al 31 perdón, y Juan capítulo 21 verso 12 al 17. Y es que en estos dos relatos el Señor nos muestra algo interesante. Y es que Él continuamente nos está brindando una invitación a estar con Él, una invitación a compartir con Él. Y la mesa está servida, surge de esto, de la invitación de Dios para sentarnos a la mesa. Creo que sin pensarlo, hace como 3 semanas, esta reflexión venía a mi corazón y pude compartirla en una iglesia, que no es una iglesia la que estoy plantando, pero basado en el relato de Lucas, capítulo 24, del 28 al 31, este, quiero hacer una relación en las invitaciones de Dios y la respuesta a esa invitación, ya que continuamente el Señor nos está invitando a pasar tiempo con Él, pero las invitaciones son recíprocas. Eh, Usted puede recibir una invitación, pero tiene la libertad de decir si voy o no voy. Y eso es lo que nos muestra Lucas en el capítulo 24, verso 28 al 31. En ese momento, Dios se aparece a aquellos dos discípulos camino a Maús. En el verso, en estos versos, el Señor empieza a platicar con ellos en el camino y el tema de conversación era la resurrección y la crucifixión de Jesús, el anuncio de las mujeres y, y cómo las mujeres decían que había resucitado, pero estos dos discípulos no sabían si eso era cierto o mentira. Ellos se dirigían hasta Maús saliendo de Jerusalén. Jesús se aparece ahí y Jesús empieza un diálogo con ellos y el diálogo era exhortativo, de enseñanza. Dicen por ahí los versos anteriores al 28 y al 31 que Jesús les enseñaba toda la escritura, los salmos, los profetas, de que el acontecimiento de la crucifixión y la resurrección así va a ser. Pero cuando Jesús va con ellos en el camino, los discípulos están a punto de llegar a su destino, a la provincia, a la colonia, al pueblo de Maús. Y dice que el Señor quiere pasar de ellos, pero ellos se dan cuenta de que ya era muy tarde y de que ya era de noche. Y algo que tenía la cultura judía era que eran muy hospitalarios. Y en ese momento los dos discípulos le dicen a Jesús, que pase, que entre con ellos, que es tarde, que, que es necesario que pase. En este momento los discípulos invitan a Jesús a pasar a su casa. Y pasa algo extraordinario acá. Las invitaciones son un momento donde no solo compartimos comida, sino que compartimos nuestra propia vida. Cuando Jesús entra, en el verso 30 Jesús entra a la casa
Jesús se sienta y él toma el lugar de jefe de la familia, porque el único en la cultura judía que podía orar en la mesa, el que podía tomar el lugar de jefe de familia, era el esposo de la familia. Pero en este caso Jesús toma el pan, toma su lugar al haber aceptado la invitación de los discípulos. Jesús parte el pan y lo bendice. En ese momento la mesa simbolizó una intimidad directa con Jesús, una comunión con Él, una aceptación y una confianza. En ese momento la invitación no fue solo de Jesús, sino la invitación fue de los discípulos a que Jesús entrara en sus casas. Creo que la mesa está servida para todos, pero también es necesario hacerle una invitación a Dios a que Él entre a nuestra casa, a que Él entre, porque la mesa siempre va a estar lista para compartir experiencia, para compartir comunión, para compartir experiencias, para compartir tristeza, dolor, experiencias buenas, experiencias malas. La mesa siempre va a estar servida para eso, pero también necesitamos invitar a Jesús de que Él se siente a la mesa. En el relato de Lucas capítulo 5 vemos cómo Jesús, y en el verso 31 dijo que Él no venía por los sanos, sino venía por los enfermos. Después de haber recibido la invitación de Mateo a entrar y a cenar en su casa. Mateo invitó en aquel momento a Jesús y Jesús fue. Estos dos discípulos invitan a Jesús y Jesús entra. Pero en el verso, en el capítulo 21 de Juan, Juan 21, del, del verso 12 hasta el 17, vemos otro escenario. Y es que los discípulos en aquel momento estaban pescando. Jesús había sido crucificado, ya él había resucitado, no se le había revelado a sus discípulos. Y vemos cómo Pedro en ese momento toma la iniciativa de ir a pescar, porque el proveedor de los alimentos era Jesús, pero en ese momento ellos ya necesitaban comer y si algo sabían hacer bien los discípulos era pescar. En aquel momento Santiago, Andrés, Pedro, y dice el relato a inicios del capítulo 21 que Jesús, cuando lo llamó a Pedro, ellos estaban pescando. Y en este escenario, en esta invitación de Jesús, hay algo muy interesante y es que, según el relato, Jesús llega a la orilla del mar, ve a aquellos discípulos que están pescando. Una vez más no han pescado nada. Una vez más no tienen, pasaron toda la noche pescando. Y esto se parece mucho al llamado de Pedro, cuando no habían podido pescar nada. Y en ese momento aquel hombre que está en la orilla del mar les lanza una pregunta en el verso 5 del capítulo de Juan 21. Verso 5 les dice: hijitos, ¿han pescado algo? Parafraseando estos versos, ¿verdad? Y ellos le dicen que no. Jesús les grita que tiren la red a la derecha. Las mismas palabras cuando llamó a Pedro, Jesús las vuelve a decir en este momento: tiran la red a la derecha. Y resulta que la red se llena de peces y el milagro muestra y revela quién era el hombre que estaba a la orilla de la playa, del mar. Y en ese momento uno de sus discípulos dice: es el maestro. Cuando se lanza al mar y empieza a nadar y llega a la orilla del mar, en el verso 12 hay algo muy, muy especial de Jesús. Y es que Jesús le dice y es que Jesús les dice que le lanza una invitación. Y Jesús les dice en el verso 12: venid, comed. Dice que ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era, pero en su corazón sabían que era Jesús.
Era Jesús el que los estaba invitando. Y era una invitación de amor. Era una invitación a comer. Y es que el Señor siempre ha querido estar cerca de las familias, de los jóvenes, de los niños, de las viudas. Pero así como Mateo lo invitó a su casa a cenar y los discípulos de Maús lo invitaron a pasar a la casa, es necesaria, es necesario, perdón, que usted y yo invitemos a Jesús a pasar a nuestra intimidad. Y no hay lugar más íntimo que nuestra casa. Pero en este relato Juan nos dice también algo interesante. La invitación de Dios siempre está ahí. Y Jesús lo demuestra y les dice, venid y comed, la mesa está servida. En ese momento no había, Jesús estaba asando un pez y un pan, y este era suficiente para alimentar a los discípulos. Jesús ni siquiera les pidió un pez de los que ellos tenían. Dice el relato que eran aproximadamente 153 peces. Jesús ya había provisto lo necesario para la mesa. Jesús ya había provisto lo que ellos necesitaban para comer. Y al final Jesús les está diciendo, los invito a comer, porque esta invitación a comer a la orilla de la playa era una invitación a dialogar con ellos. Era un encuentro con el Cristo resucitado. Era un encuentro que los iba a confrontar y a uno de ellos era Pedro. Luego de eso, de comer, es cuando Jesús le dice aquellas palabras a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Una vez, dos veces, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces creo yo que el Señor definitivamente quiere compartir con nosotros, quiere estar con nosotros, pero esta invitación hecha por Dios está ahí latente, está para todos, pero también es necesario que nosotros lo invitemos, porque definitivamente Él quiere estar en la mesa. Y no hay lugar más secreto o más privado que estar en la intimidad de cada hogar. La mesa está servida para todos. En la mesa de Jesús, para terminar, quiero decirles a todos amigos, en la mesa de Jesús hay espacio para todos. La mesa del Señor está disponible para todos. En la mesa hay un lugar, pero también Jesús está esperando que nosotros seamos recíprocos a esa invitación a comer. La mesa está servida, pero para sentarnos en ella es necesario nuestra respuesta a la invitación de Dios. Pero también Él espera ser invitado. Él espera ser invitado por todos para poder entrar a nuestro corazón, a la intimidad de cada persona. No podemos, amigos, disfrutar de los alimentos que Dios ha preparado si no lo invitamos a sentarse en la mesa de nuestro corazón. Solamente quiero recordarles que la mesa está servida. El Señor nos invita a venir y comer. Pero también esta invitación está esperando que nosotros le digamos a Él, pasa, entra, quédate conmigo, como lo hicieron los dos discípulos que vienen a Maús. Y recuerden, Jesús continúa ofreciéndose como un alimento para quienes buscan saciar su alma. En aquel tiempo había, pero hoy sigue habiendo espacio en la mesa de Jesús. Recuérdelo, aquel día había y hoy sigue habiendo espacio en la mesa de Jesús. Un abrazo a todos. Bendiciones de mi parte.